Dios bendiga una vez más, estamos por aquí. Vamos a tener un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma especial. Los proverbios de hoy serán anunciados en la hospitalidad de los hijos prudentes que son sofisticados. Dijimos que el proverbio de hoy será anunciado en la hospitalidad de la fe de los hijos que son prudentes y son sofisticados. Alabado sea el Señor. La hospitalidad de los hijos en el hogar es sus madres enseñarlo a orar y a tener fe y confianza en la provisión de Dios y a no preocuparse sino a buscar la voluntad del Señor siempre, y la oración de fe lo vas transformando día a día, y la oración de fe lo va transformando día a día. Entonces, este proverbio de hoy es un proverbio muy importante que debemos cumplirlo porque nos habla de la hospitalidad de los hijos y de los hijos prudentes que son sofisticados con su padre y son sofisticados con su madre. Nos dice el proverbista que en el hogar su madre debe enseñarlo a orar primeramente y a tener fe y confianza en la provisión de Dios. Y tener fe y confianza en la provisión de Dios y no preocuparse, sino a buscar la voluntad del Señor siempre. Y la oración de fe lo va transformando día a día, lo va transformando día a día. La oración de fe lo va transformando día a día. Es decir, que la voluntad de Dios aquí es perfecta y agradable, tanto para las madres, los padres y también para los hijos. Entonces, esa oración de fe lo va transformando días a día tras día, lo va transformando. Entonces, uno de los signos vitales de los hijos es la hospitalidad, y nos dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y la provisión de Dios en su vida será añadida, primeramente el grano, el trigo, la cebada, el aceite, y la harina no escaseará en la vida de él. Y la harina no escaseará en la vida de él. El reino de Dios viene con toda esta provisión, con toda esta bendición, y tiene que ver con la oración. Porque la oración es la que produce esas bendiciones. Y dice que la Biblia que esto es uno de los signos vitales de los hijos en su hospitalidad. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y la provisión de Dios en su vida le será añadida, como el grano, el trigo, la cebada, el aceite, y la harina no escaseará en la vida de él. Entonces, ¿qué tiene que ver la oración con la bendición de Dios y con la hospitalidad? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en no preocuparnos, sino buscar cada día esa voluntad de Dios que es perfecta y es agradable. Y esa oración de fe nos va transformando día a día. Esa oración de fe transformadora nos va transformando día a día. Y es también uno de los signos vitales de la hospitalidad también en los hijos, y también de buscar el reino de Dios y su justicia, y la provisión en nosotros su provisión nos será añadida, como el grano, el trigo, la cebada, y la harina y el aceite tampoco escasearán en la vida de él. San Pablo nos dice que debemos tener fe y equilibrio emocional en la oración hospitalaria. Wow, tremendo. San Pablo nos dice que debemos tener fe y equilibrio emocional en la oración hospitalaria. Y nos enseña a compartir la caridad con los hijos, que nos enseña a compartir la caridad con los hijos y la familia y la necesidad de los santos, practicando el bien y la hospitalidad con los demás. Wow, este proverbio aquí
no habla que debemos tener esa fe con equilibrios emocionales en la oración hospitalaria. En esa oración hospitalaria tener ese equilibrio emocional. Bueno, un equilibrio emocional, bueno, es sobre pesar el arma, ponerla en balanza de peso y las emociones, sobre pesarla. No es que no tengamos emociones, porque siempre vamos a tener emociones, porque la emoción es la misma vida y es parte de la vida, pero tener ese equilibrio emocional, en fe, amor, caridad, en la oración también, sobrepesar ese equilibrio emocional y compartiendo la caridad con los hijos y la familia, compartiendo la caridad con los hijos y la familia, y que es parte de la necesidad de los santos que practican el bien y la hospitalidad con los demás, que practican el bien y la hospitalidad con los demás. Entonces, dice, hay un proverbio que el apóstol San Pablo nos dice y nos refleja que debemos vivirlo. No te olvides de la hospitalidad de los santos, por los cuales algunos hijos fueron operados por los ángeles, Es decir, que la hospitalidad es de sumo mayor importancia en la vida nuestra y en la vida de los demás. Entonces, este proverbio es anunciado bajo la hospitalidad de los hijos, que son prudentes y son también sofisticados a la vez. Digo sofisticados porque la fe nos acoge a todos nosotros por medio de la hospitalidad. Y es un acogimiento día tras día, de ayudar, de hacer crecer a otro en su tarea, en su labor. Y así sucesivamente se va fecundando a la vez. Es decir, que hay mucha necesidad en la vida de los santos, pero debemos practicar el bien y la hospitalidad con los demás, porque hay mucha necesidad de acogerlos al servicio de la obra de la fe. Y tener esa fe equilibradamente y emocionalmente en nuestra vida con lo demás. Entonces, el reino de Dios está entre medios de nosotros, y es un reino de justicia y de provisión a la vez, y que en nuestra vida la provisión y la prosperidad de Dios se da añadida según vamos creciendo de obra en obra y de labor en labor. Alabado sea Cristo. San Pablo a los hijos le dice: permanezcan en el amor fraterno y sincero y platiquen el bien, porque muchos se olvidaron de la hospitalidad, porque por ella algunos hijos fueron hospedados por ángel. Algunos hijos fueron hospedados por ángel. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos fueron ayudados por ángeles. Este ángel aquí que habla el proverbista no es un ángel celestial, sino de estos misioneros que le hacen a Dios, que hacen obra de caridad en el reino de Dios y ayudan a otro. Este ángel que habla aquí puede ser un pastor, ángel de la iglesia, o puede ser un misionero que ayuda a la obra de servicio, porque la palabra ángel aquí en latín es mensajero, es decir, este ángel no es un ángel celestial, sino un mensajero de Dios que ayuda a otro en la tarea, en la labor de la vida cotidiana, a otro en lo que es la cosa del cristianismo social con las demás personas, apartando de los ángeles celestiales. Entonces, San Pablo nos dice que a los hijos nos dice que permanezcan en el amor fraterno y sincero. Permanecer en ese amor fraterno y sincero es permanecer en la vida de Dios, es permanecer en la obra de Dios con toda sinceridad fraternal. Entonces, y nos dice que debemos practicar el bien, porque muchos se han olvidado de la hospitalidad, porque por ellas algunos hijos fueron hospedados por los ángeles, porque por ellas algunos hijos fueron hospedados por los ángeles. Permanecer. Esa palabra permanecer, estar nuestra alma en firmeza en Dios, fundamentado en sus principios y en sus deberes, haciendo la obra de Dios con toda hospitalidad y caridad a la vez servicial. La hospitalidad, el proverbio de hoy se anuncia
se anuncia en la hospitalidad de la fe de los hijos prudentes que son sofisticados. El tema de hoy es la hospitalidad de los hijos y su fe. Y los hijos que son prudentes y sofisticados, porque de ellos dan cuenta al Señor en el principio, desde el principio de su nacimiento, le van a dar cuenta al Señor cómo la madre lo educó, cómo la madre lo crió, cómo la madre lo condujo al camino de la buena voluntad de la obra del Señor. Entonces, no nos debemos olvidar, ¿no? Primeramente, esa es la palabra. Primeramente, esa es la palabra. No nos debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque por ella algunos hijos fueron operados por ángeles, es decir, fueron ayudados por servidores del Señor. Por servidores del Señor fueron ayudados. El bien, la Biblia nos dice que existe el bien y existe el mal, y nosotros debemos inclinarnos más al bien que al mal, porque el deber del Señor para nosotros poder salvos es llevarle la salvación a los hijos que se están perdiendo hoy en día en la iglesia. Alabado sea el Señor. Los hijos deben vivir fervientemente en oración y gracia. Los hijos deben vivir fervientemente en oración y gracia, y con la medida de fe que el Señor repartió y le dio con gozo y esperanza, sirviéndoles al Señor constantemente en su atribulación. En su atribulación. La Biblia no dice que no va a venir atribulación, que no va a venir sufrimiento. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que con la bendición de Dios también viene el sufrimiento, pero viene también momento de paz, momento de bien también. Entonces, los hijos deben vivir fervientemente en oración y gracia, oración y gracia, oración y gracias. Entonces, esa oración y gracia aquí son los beneplácitos del Señor, en la vida nuestra, y con la medida de fe que el Señor también nos ha dado y nos ha repartido a cada uno con nosotros, vivirla con gozo y vivirla con esperanza a la vez. Y dice que no va a venir el sufrimiento, sino sirviéndole al Señor constantemente en esa tribulación, sirviéndole al Señor constantemente en esa tribulación. Ahí va a haber momentos de tribulación, momentos de dolor, pero sobre toda cosa el Señor nos va a acoger para la vida de Él, para la vida cotidiana de Él. Entonces, los hijos deben vivir fervientemente en oración y gracia. Oración y gracia. La oración para fortalecerse en el poder del Espíritu Santo en la vida de ellos, y la gracia para depositarla a la demás. Pero no que no va a haber sufrimiento. Sí, va a haber momentos de sufrimiento, pero debemos servirle al Señor constantemente en esa tribulación. Debemos servirle al Señor. Los hijos deben suministrar la hospitalidad del Señor, no con terquedad. Wow. Los hijos deben suministrar la hospitalidad del Señor, no con terquedad. La terquedad es mala. Y dice la Biblia, sino con la rica misericordia bondadosa de Dios, que es benigna y rica y compasiva, y su iniquidad no son enojosas, sino clemente y lento Dios para la ira con nosotros. Wow, tremendo. Los hijos deben suministrar la hospitalidad. ¿Cómo se suministra la hospitalidad? La hospitalidad se suministra no con terquedad. La hospitalidad se suministra con la bondad de Dios, con su rica misericordia. A ayudar a otro a que cojan a otro
en la obra de fe que el Señor tiene preparado para nosotros y para los demás que no le sirven al Señor. Y nos dice, no con terquedad. Los tercos no pueden sobrellevar esa gracia divina del Señor a la vida de otros y nos puede llevar a que lo cojan. Y nos dice, no con terquedad, sino con la rica misericordia de Dios, bondadosa, que son benignas, ricas y compasivas, y su iniquidad no son enojosas, sino clemente y lento Dios para su ira con nosotros y con los demás. Wow. Dijimos que la rica misericordia bondadosa del Señor son benignas y ricas y compasivas, y su iniquidad no son enojosas, sino clemente y lento Dios para la ira con nosotros. Wow. Hay una rica misericordia que debemos llevar, que es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el cual esa rica misericordia nos ayuda a encontrar al Señor, y entre medio de nuestra iniquidad Dios no se va a entristecer enojado, porque la rica misericordia de Dios son clementes y Dios es lento también para la ira, para con vosotros. Es decir, que no debemos tener terquedad con el Señor, sino más bien servirle en su obra de clemencia. Wow, qué maravilloso es el grandioso poder del Señor en la vida nuestra cuando estamos bajo su hospitalidad y estamos bajo su obra y bajo su servicio a la vez. Practicarlos cada día, porque la rica misericordia de Dios son bondadosas, benignas, ricas y compasivas, y su iniquidad no son enojosas, sino clemente y lento Dios para la ira, para con todos vosotros. Los hijos alaban la maravilla de Dios en el altar de su hospitalidad, y acogen a los rectos en el altar de sus templos, y viven su fe gloriosamente con justicia y obra primorosa de hermosura. Wow. Los hijos alaban la maravilla del Señor. Los hijos son engrandecidos por medio de la maravilla gloriosa del Señor y en el altar de su hospitalidad. Los hijos siempre se cogen en el altar de su hospitalidad, le dan oportunidad a otros que vengan a coger esa gracia divina del Señor que está con todos nosotros en las obras cotidianas, sin preocupación en ese altar de hospitalidad, y acogen a los rectos en el altar de su templo, y viven su fe gloriosamente con justicia y obra primordial y de hermosidad. Entonces, la hermosura del Señor se revela en el altar de la hospitalidad y en el templo, con esa fe gloriosa, y acoge a los rectos en su altar. Y los hijos siempre para alabando al Señor por la grandiosa maravilla del Señor, que es clemente y justo en misericordia. Los hijos del alma pura y sincera honran al padre de la familia, y su hospitalidad de fe es madurar en obras de bien con firmeza y teniendo un perfil de hombre humilde y misericordioso. Los hijos de alma generosa, pura y sincera honran a los padres y a la familia siempre. Los hijos de alma generosa, pura y sincera honran a los padres siempre y a su familia en su hospitalidad, y tienen siempre una fe madura en su obra de bien y de firmeza, y que tienen también su perfil de hombre humilde y misericordioso. A eso nos llama el Señor, de ser hombre humilde y misericordioso. Entonces, esa alma pura y sincera, para honrar a quien, a nuestro Padre y a nuestros familiares en la hospitalidad de fe, y los hijos maduran en esa obra de bien, de confianza
y tienen un perfil de hombre humilde y misericordioso. Es misericordioso. Es decir, que la misericordia del Señor se contempla en la vida de ellos. La misericordia del Señor se contempla en la vida de ellos porque tienen un perfil de hombre humilde. De hombre humilde y de una alma generosa, pura y sincera para con la vida de sus padres, de su madre, en la hospitalidad de su altar y de su hogar también a la vez. El hijo malvado e impío hace obra falsa y no le gusta sembrar justicia al padre de familia, sino siembra discordia y crueldad y tiene su corazón lleno de veneno y una arma maldadosa y una arma maldadosa. Wow, tremendos. Los hijos impíos y malvados no les gustan ayudar a los padres, no son misericordiosos, no tienen un perfil de hombre humilde, no. Sino los hijos malvados y impíos hacen obras falsas y no les gustan sembrar justicia, hacen obras falsas y no les gusta sembrar justicia al padre de familia, sino siembra discordia y crueldad y tienen un corazón lleno de veneno, de maldad y una arma maldadosa, maldadosa que practican el mal y no el bien, sino hacen obras falsas y siembran discordia y siembran mala justicia sobre los padres de familia y la familia y las demás personas siembran esa discordia siempre. Debemos ser hijos con alma generosas, puras y sinceras para honrar a nuestros padres y a honrar a nuestra familia en el altar de la hospitalidad y en el altar de nuestro hogar, hospitalarios también a la vez. La hospitalidad de los hijos son coronadas con la corona recta y Dios afirma sus pies en camino de piedad. Y Dios afirma sus pies en camino de piedad. Wow, tremendo. La hospitalidad de los hijos son coronados con la corona recta, con esa corona recta, y Dios afirma sus pies en camino de piedad, no en caminos no en camino de escombro y espina, a donde hay caminos torcidos, donde hay valles que deben ser enderezados. Por eso dice uno de los proverbios en el libro de Juan, que Dios viene a enderezar los torcidos, los valles y los callados, vienen a enderezarlos para que nosotros entremos en eso. Y Dios, por eso dice la Biblia, que Dios nos afirmará nuestros pies en camino de piedad. Y en su hospitalidad los hijos serán coronados con corona recta. Seremos coronados con corona recta. Wow, tremendo. Con corona recta. Y el proverbio de hoy fue anunciado la hospitalidad de los hijos que son prudentes y sofisticados, que obedecen a su padre, obedecen a su madre, y el Señor los acoge con buenas bendición y caridad a la vez. Es decir, la hospitalidad es un signo vital que es de mayor importancia para los hijos que buscan el reino de Dios y su justicia. Entonces la provisión de Dios en ellos serán añadidas, el granos, el trigo, la cebada y la harina y el aceite no les escaseará en la vida de él, porque Dios está apto para bendecirlo y prosperarlo en toda grande obras de bondad y primoriosa a la vez. Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz del Señor esté contigo de una forma muy especial.